Buen día, le damos la bienvenida a todos ustedes a este nuevo evento del espacio Mega QM, en un contexto particular, ¿no? Cuando nos imaginábamos y empezábamos a planificar este evento, lo hacíamos pensando en un escenario internacional que había cambiado mucho, que presentaba nuevos desafíos, con la importancia de entender cómo se reacomoda ese tablero, ¿no? Entre China, Estados Unidos, Europa, cómo evolucionaba la guerra de aranceles y qué incidencias podía tener para Argentina. Y en el medio nos encontramos con novedades locales, ¿no? Esta necesidad nuestra de tener siempre un escenario activo que nos desafía y que nos lleva a tomar decisiones. Y pasamos a esta fase 3 del programa económico. Entonces hoy tenemos un doble desafío y para acompañarnos en el análisis de estos dos temas tan relevantes para la economía local y para los que tenemos que tomar decisiones de administración de carteras. Tenemos hoy un invitado que ya es un amigo de la casa, que ya ha estado en este espacio y que es experto en estos dos temas que estamos planteando. Bienvenido, Leandro Sicarelli, el zar de las finanzas, autor del podcast más escuchado de Spotify en Argentina. Si no me equivoco, venimos, ¿no? Mantenemos ese top one, así que felicitaciones por el éxito que tiene tu espacio. Muchas gracias por acompañarnos hoy, esta mañana. Buen día, Leandro. Rodri, ¿cómo estás? Bueno, buen día. Antes que nada, gracias por la presentación y bueno, un placer estar acá en este espacio que, como te decía ahí en la previa, yo soy un consumidor de los Zoom en general, los miro a veces en vivo, a veces on demand, pero así que nada, los celebro y los felicito aparte por el espacio. Buenísimo, bueno, bárbaro. Arrancamos entonces con esta temática tan interesante que tenemos hoy, ¿no? Estados Unidos con nuevo presidente a partir de enero, que volvió un poco a sus andanzas del primer mandato, pero con otra intensidad, ¿no? Pateó un poco el tablero. Y el desafío nuestro es entender qué significa, ¿no? Yo creo que la primera pregunta que nos hacemos es cuál es el objetivo que tiene Estados Unidos atrás de este programa de aranceles y después ir profundizando sobre cómo creemos que puede impactar a nivel global y qué cosas de estas pueden ser permanentes y cuáles transitorias. Bueno, mirá, es un buen disparador como arranque. ¿Qué pretenden? Es como la pregunta. Yo creo que de alguna manera la idea de Trump es rediseñar o volver para atrás o desacelerar el proceso de globalización y los flujos comerciales y financieros a nivel global. Cuando digo esto, no digo que Donald Trump esté pensando en destruir la globalización y volver la historia 40 años para atrás, pero sí creo que dentro de ese marco de globalización replantear algunas cosas. Hay un proceso que se aceleró mucho en las últimas décadas, que es básicamente un proceso de deslocalización productiva que deja a Estados Unidos finalmente como una economía 100% abocada a los servicios. Hay una América Central que ha perdido mucha capacidad de producir cosas, incluso pensado desde la defensa. En el COVID de Estados Unidos finalmente diagnostica que hay una parte de los medicamentos que ya no produce, hay una parte de los insumos que ya no produce, hay una parte de la defensa que ya no produce. Y bueno, lo que estamos discutiendo es finalmente cómo se retorna o se desacelera ese proceso de deslocalización. Creo que Trump lo que quiere decir es, finalmente, si este proceso sigue y sigue a la velocidad que viene, en 30 años China claramente va a ser una potencia hegemónica mucho más importante que nosotros y la dependencia nuestra de ellos va a ser cada vez más grande. Entonces, la discusión acá es una discusión de graduaciones, digo. Finalmente yo no creo que la idea de Trump sea volver a una economía pre-Segunda Guerra Mundial, pero sí creo que le quiere poner un parate a ese proceso. Entonces, vino con un programa, que es un programa que tenía dos problemas muy serios, que es un programa mucho más agresivo que el de 2017, esencialmente en su primer mandato hizo algo parecido, digamos, no es que esté inventando nada nuevo, pero digo, lo que yo alertaba es, piensen que en 2017 ese programa estuvo concentrado en China. Digamos, en 2017 Trump no le puso aranceles al resto del mundo. Entonces, ya de por sí viene con un programa mucho más agresivo, porque acá targetea a todo el mundo, básicamente con los aranceles, eh, y lo quiere aplicar sobre una macroamericana que está mucho más deteriorada. Se pueden ver números muy simples, que es cuando él asume la inflación estaba por debajo de la meta y está por encima, cuando él asume las tasas estaban por abajo del 3% y están arriba del 4%, y el déficit fiscal era 3 y hoy es 6. Entonces digo, un programa mucho más agresivo sobre una macro mucho más deteriorada genera los impactos que la mayoría de los analistas dijimos que iba a generar y estamos viendo hoy. El equity un 20% abajo, las tasas primero se vuelan, después con la probabilidad de que esto genere una recesión comprimen, ahora se vuelven a volar, digo, entonces
creo que nada, como puntapié inicial te diría, el tipo de fondo lo que quiere es hacer un replanteo del sistema de los flujos comerciales y financieros a nivel internacional, amenaza con algo mucho más violento de lo que se debe imaginar, pero bueno, el espacio para esa amenaza era mucho más fino del que se imaginaba, los impactos son muy negativos, los estás viendo hoy, y de alguna manera lo positivo, para no empezar con tanto pesimismo, es que de alguna manera el propio gobierno americano empieza a dar señales de capitulación muy claras. Las declaraciones de ayer de Besen, la pausa de los 90 días, etcétera, etcétera, que muestran, bueno, tal vez jugamos demasiado fuerte, finalmente va a terminar impactando más a nosotros que al resto del mundo, tal vez sea hora de bajar un poco un cambio, pero de fondo yo creo que algo va a tener que cambiar en los flujos internacionales y en el comercio internacional o en el valor del dólar a nivel internacional, porque el modelo de Trump no cierra, digamos, y con algo él se va a querer quedar. Te escucho y digo, este es un escenario que llegó para quedarse, ¿no? No es un tema fiscal, no es un tema de corto plazo, es un tema de posicionamiento geopolítico y cómo Estados Unidos se defiende del crecimiento de China y la incidencia de largo plazo. Ahí la pregunta que nos hacemos entonces todos es, ¿qué impactos de este programa crees que van a extenderse en el tiempo y cuáles pueden ser un poco más transitorios, ¿no? Y uno piensa ahí en Argentina y piensa en crecimiento de comercio mundial, en tasas de interés, en petróleo, eh, ¿no? ¿Cómo estás viendo ese impacto? Mirá, para mí casi todo va a ser relativamente transitorio. Digamos, yo, por ejemplo, lo discuto mucho cuando vemos la parte larga de la curva soberana americana y las tasas reales, y uno empieza a pensar, bueno, finalmente este escenario, la verdad que yo lo que veo es, lo que vamos a ir es un proceso de reacomodamiento. O sea, yo no creo que volvamos a un escenario pre-globalización. Creo que eventualmente sí, las cadenas de valor van a tener que sufrir un proceso de reacomodamiento como pudieron haber sufrido en el COVID, tal vez bastante menos violento que eso, con lo cual, en todos los casos, para mí el efecto es transitorio. Los efectos sostenibles de mediano plazo creo que van a ser breves, porque finalmente lo que iban a ser las tarifas recíprocas de 50% a la Unión Europea, 40% a Japón, finalmente va a quedar todo en 10, me imagino. O sea, va a haber algún reacomodamiento, pero va a ser eso simplemente. E incluso te diría, si el dólar se sigue depreciando, hasta por ahí ni siquiera quede el 10. ¿Bien? Entonces, para mí, yo no veo todavía un escenario donde podamos pensar que esto es algo, un fenómeno que va a durar de largo plazo. Ahora, lo que sí digo y vengo alertando es, los impactos de corto plazo van a ser fuertes, porque como vos mencionabas recién, no es algo, yo siempre pongo el ejemplo, no es el techo de la deuda, no estamos discutiendo eso, que el techo de la deuda puede ser un tema político que se resuelve en el Congreso, siempre se busca alguna extensión, o, digamos, este es algo hasta presupuestario, se va a resolver, vamos a tener ruedas difíciles, semanas complicadas, pero se resuelve. No, esto es un problema que va a dañar los fundamentos de la macro americana, pero siempre en el corto plazo. Yo no veo un escenario donde la economía americana eh, pase a tener una tendencia de crecimiento económico de largo plazo distinta a la que teníamos previo a esto. Lo que sí por ahí veo son 2, 3 trimestres donde la economía deje de crecer al 3,2, 3%, 2,5% anualizado, y por ahí pasa a crecer 1, o por ahí nos demos un golpazo y no crezcamos 1 o 2 trimestres, pero digo, 2 años vista, yo no creo que buena parte de todo lo que estamos viendo hoy perdure. Esa es la realidad. Cuando veo, por ejemplo, la tasa real a 10 años arriba del 2% de los títulos del Tesoro americano, yo creo que hay una posibilidad muy seria de compresión, digo, porque incluso, y de hecho, algo hablábamos ayer en la previa de esto, digo, creo que hay un pricing medio raro, hay como una discusión media rara de fondo, que es, los analistas americanos usan la expresión que es privilegio exorbitante. Estados Unidos tiene un privilegio exorbitante que significa, como emite una moneda de reserva de valor a nivel global, puede hacer un montón de cosas que otros países no podemos hacer. En el caso argentino creo que se entiende bastante fácil de lo que estoy Está hablando. clarísimo. Bien, entonces, una discusión ahí es, ¿finalmente se termina ese privilegio exorbitante? Digo, el oro se va, la onza, a $3.400. Las tasas reales se van arriba del 2% y el dólar cae. Larry Summers hablaba ayer de fuga de capitales. Cuando vos juntás todo eso, había otro analista americano que decía, finalmente lo que uno tiene que interpretar es, bueno, Estados Unidos se está tradeando como un emergente. Digamos, se acabó ese privilegio exorbitante que tenía el dólar a nivel mundial, digamos, y todo este pricing tiene sentido, o finalmente lo que está pasando es el mercado empieza a poner algo de eso en precios, pero digo, buena parte de eso va a tener que volver cuando la cosa se normalice. Y esas son las dudas que a mí me quedan. Yo soy más de pensar de que todo esto va a ser transitorio y que 2 años vista vamos a estar mirando esto para atrás y vamos a decir, bueno,
finalmente cambiaran las cosas en el margen, pero volvimos a un escenario más de normalidad. Digamos. Insisto, te digo esto no para bajarle el precio a la situación en la que estamos, de hecho yo he sido una de las personas por ahí más alarmistas de lo que venía, pero digo, no deja de ser una discusión de 2, 3 trimestres para mí. No creo que en el mediano plazo cambie la historia con esto. Por eso cuando miro las tasas largas, le veo un escenario o una posibilidad de compresión muy grande a todo eso, cuando esto se Perfecto. normalice. Ahora, vos planteabas esto como una mirada geopolítica de largo plazo. ¿Cómo le juega a Trump el escenario interno de corto plazo, ¿no? ¿Qué costos puede generar esto para la economía norteamericana? Pensando en, vos planteabas, nivel de actividad, inflación, valor de los activos, efecto riqueza, digamos, ¿qué apoyo puede tener internamente a este programa cuyos resultados son de largo plazo, no de corto? Sí, de corto creo que el riesgo de entrar en una desaceleración o en un hard landing, te diría, en una caída de la actividad los próximos 2 trimestres, es cada vez más alto. Ayer veía, por ejemplo, el balance de Tesla, que bueno, viene teniendo algunos temas con las ventas, pero digo, 20% abajo las ventas de auto año contra año. Cuando vos mirás la ganancia que se esperaba, la variación de la ganancia de las empresas de Standard Poor's para este trimestre, se esperaba un salto del 11% interanual y la última estimación dio abajo del 7%. Cuando mirás los datos de PMI en Estados Unidos, la relación entre los stocks o los inventarios y las nuevas órdenes, que sería el stock contra el flujo, lo que va rotando, está en máximos históricos de los últimos años, comparables con el COVID. ¿Qué es lo que te quiere decir eso? Que esto de amenazar con los aranceles, amenazar con que voy a cerrar las importaciones, generó conductas que ya se materializaron, conductas muy defensivas, que van a tener impacto macro. O sea, en el corto plazo yo le veo un impacto fuerte en materia de actividad, que puede ser una desaceleración o una caída en desgracia recesiva, digamos, 1 o 2 trimestres. Si vos te fijás, la semana que viene salen los primeros datos de cuenta nacional de Producto Bruto para el primer trimestre y nosotros llegamos, creo que hace mucho no pasa, llegamos a ese primer dato de PBI del primer trimestre para la economía americana con los dos NOUCAS más importantes de la Reserva Federal, Nueva York y Atlanta, con signo contrario. O sea, la Reserva Federal de Nueva York dice vamos a crecer anualizado 2,5% y la de Atlanta dice vamos a caer 2,2%. Ese es el nivel de desconcierto que hay. Exacto. Entonces, contestando a la primera parte, el impacto va a ser malo, lo vamos a tener y ya es medio insalvable. Por eso el equity corrige 20%, digamos. Esa es la explicación de fondo. ¿Cuál es el impacto en la imagen o en términos políticos de Milei? De Milei, bueno, qué Ya fallido. vamos para allá, ya vamos para allá. Ya vamos, pero bueno, ¿cuál es el impacto en la imagen de Trump? Ayer veía algunas encuestas que le estaba dando una leve baja. Yo pensaba que iba a tener un impacto muy serio porque la caída del equity genera un efecto de riqueza, los americanos están muy apalancados, digo, es algo que sienten. Ahora, también es verdad que si uno mira el apoyo político de Trump es la América Central, no es las costas. De hecho, en los lugares donde más le cuesta hacer pie político es en las costas, básicamente, que es en donde uno entiende que está el trabajador que más vinculación tiene con lo que pasa en el mercado financiero. Bien. Con lo cual, yo venía bastante negativo respecto de eso, respecto de que esto iba a tener mucho impacto en la imagen de Trump. Finalmente creo que hay un trabajador americano, clase media, América Central, digo, lo que no está en las costas, eh, que va a terminar sintiendo el impacto de todo esto, pero que no lo está sintiendo todavía, producto de que todavía los impactos en la actividad estamos viendo la primera parte. Y la verdad es que no sigue tanto, no está tan interesado por lo que pase en el mercado financiero, y hasta te diría que es un trabajador que no está viviendo bien hace bastante tiempo, que tal vez nosotros no lo tenemos, está bajo el radar, y que hasta mira con algo de bronca Wall Street, las acciones, con lo cual esa es la fibra que tocó Trump y yo no creo que esa fibra finalmente se vea dañada por esta corrección del equity y demás. Ahora, si tenemos 2 trimestres seguidos de caída de la actividad, también va a sufrir América Central y ese trabajador lo va a ver. Pero bueno, de vuelta, estamos frente a algo que no sabemos hasta dónde va a llegar. Y las estadísticas todavía no nos ayudan a dilucidar si ya entramos en un proceso de crisis económica o si todavía no. Y bueno, eso es con paciencia. Por suerte el equity ya está 20% abajo. Desde estos niveles, los ratios y demás se hacen un poco más viables. Con el Standard Poor's en 6.000, el Price Earning Ratio Forward 12 meses en 25, era imposible que desde ahí salga bien. Entonces, bueno, creo que de alguna manera con esta corrección
Nos encontramos en... Yo decía la semana pasada, es un mercado que se pisa mejor ya. Y lo que pasó esta semana, amenaza de Powell, baja 2%, Powell al final no lo sacamos, sube 2%, Besen desescala, sube otro 2%. Ya es un mercado que reacciona un poco mejor a los estímulos. Excelente. Ahora, ese mercado internacional, con eso que planteas, dejó algunos impactos, algunos buenos para Argentina, algunos malos. Vos mencionabas la debilidad del dólar, mencionabas tasas a 10 años que se mantienen altas a pesar de este escenario de caída en el nivel de actividad que estás viendo o menor crecimiento. Y yo te sumo un precio de petróleo hoy en $63 el WTI, que estuvo 10, $12 arriba pocos meses atrás. ¿No? Estoy tratando de pensar cuáles son los nexos vinculantes entre este escenario internacional que describís y la economía argentina. ¿No? ¿Cómo estás viendo esas variables? Así después vamos a ver cómo lo resolvemos internamente en la fase 3. Mirá, antes de pasar de lleno a Argentina, el nexo. Yo creo que cuando arrancó el año le dije a mis clientes, me pasa algo curioso, que estoy más preocupado por el mundo que por Argentina. ¿eh? Buena parte de todo ese miedo que teníamos se materializó. El mundo, la verdad, se puso muy complejo por todas estas cosas que mencionamos. De hecho, el dólar empezó a depreciarse producto de un montón de circunstancias, no solo las tasas de interés, sino también este supuesto de que se corta la excepción. Hasta hace muy poco el mercado americano era la excepción, porque Estados Unidos crecía, la inflación bajaba y el resto del mundo no crecía y la inflación bajaba más lento. Entonces decía, bueno, compren equity americano. Eso se cortó. Ahora hoy la perspectiva es que el mundo ande mejor que Estados Unidos. Eh, como te digo eso, te digo también que creo que el cimbronazo fuerte ya pasó. Y lo que me da la sensación es que el ruido grueso que nosotros tuvimos generó que la Argentina performe muy mal los primeros 3 meses del año. Ahí tenés un cierre de año con el real a tope, que nos afectó, no lo vimos en su momento, pero después cuando hubo que pagar la cuenta de las vacaciones de todos nosotros o de los argentinos yendo a Chile a comprar, bueno, cuando hubo que pagar eso nos dimos cuenta de que no nos daba ese tipo de cambio para mantener ese equilibrio. Pero ese fue un squeeze, después tuvimos el otro squeeze con todo el ruido de Trump y después tuvimos el último squeeze con el ministro diciendo al Laje que no sabíamos cómo seguíamos en el mercado de cambios oficial. Pero digo, pasado todo ese ruido y producto y en la perspectiva de que Estados Unidos finalmente capitula en esta negociación, baja un poco los humos y el mercado ya pasó a precios buena parte de ese ruido, creo que hacia adelante esta foto media mala que tenemos para el mercado global en relación a Argentina puede mejorar. Básicamente porque yo creo que las tasas de largo plazo en Estados Unidos pueden comprimir, deberían hacerlo, eso va a ayudar a Argentina. El dólar debería seguir depreciándose porque debería acomodarse con las... Hoy el dólar está operando al inverso de las tasas de largo, algo que no pasa en Estados Unidos hace 20 años, digo. Entonces, acá lo que hay es un mercado que se tiene que acomodar. Y yo creo que se debería acomodar en el sentido que a Argentina le conviene, las tasas deberían comprimir en la parte larga, el dólar debería seguir ese recorrido a la depreciación, que aparte es algo que a Estados Unidos para su programa le sirve, y finalmente en ese contexto los commodities deberían hacer piso en algún momento. Los commodities también ya empiezan a pasar a precio de que Estados Unidos se va a desacelerar. Bueno, ese pricing tiene que terminar, digo, a menos que nos encontremos con un golpe en la actividad americana mucho más serio del que nos imaginamos. Por eso, a ver, no sé si va a volver el barril de petróleo a los $75, pero bueno, la verdad que yo necesitaría ver mucho más para que rompa los $60 ese barril de petróleo. Entonces digo, la foto de hoy es media mala, pero creo que la tormenta ya pasó. Y hacia adelante, si Donald no nos trae nuevos problemas, digo, si no vuelve a atacar la independencia de la Reserva Federal, si no vuelve a escalar algún conflicto bilateral, etcétera, etcétera, si no pasa nada de eso, el pricing hacia adelante debería ser favorable para Argentina. Argentina finalmente logra, le ha pasado varias veces en su historia Argentina, que logra eh, sintonizar un régimen cambiario nuevo, o un cambio, o un programa de estabilización con un viento a favor de afuera. Creo que se puede dar 5 o 6 meses vista eso. Digo 5 o 6 meses vista porque Argentina lo pienso con el calendario electoral. Entonces hoy la discusión es cómo llegamos a la elección. Bueno, creo que producto de haber hecho los deberes en el marco del acuerdo con el fondo, si la cosa internacional sigue por el transcurso que nos imaginamos, vas a tener un poquito de viento a favor y vas a estar en un régimen que estás un poco más cómodo. Así que en ese sentido, el link para mí hoy es positivo. Creo que el ruido ya lo tuviste y de vuelta,
el ruido hizo que la cosa se deteriore y que te obligue a ir al fondo y hacer algo que por ahí no hubieses elegido hacer. El gobierno dice que ya lo tenía definido, alguno puede dudar de eso, es una discusión que para mí no tiene mucho sentido, pero digo, si consideremos, para cerrar esta idea, la foto de diciembre era muy buena, en diciembre el gobierno, bueno, gana la elección caminando por 20 puntos y de repente la foto de marzo era horrible. Estabas en el marco de una corrida, las reservas netas habían vuelto a -10, perdías dólares en el paralelo, en el oficial. Digo, bueno, ¿qué pasó en el medio? Bueno, pasó toda la tormenta internacional. La tormenta internacional, creo que de alguna manera estamos en, no sabemos si es la calma que antecede al huracán, yo creo que no, yo creo que se va a acomodar, Estados Unidos capitula, la cosa se acomoda en el mediano plazo, las tasas comprimen, el dólar va a estar estable, hasta pueden rebotar un poquito los commodities. Quedamos en un buen escenario más para el régimen cambiario más flexible que elegimos. Ahí planteabas, Leandro, estos 3 primeros meses del año, ¿no? Donde yo pongo como ejemplo la inflación break-even, ¿no? El punto de indiferencia entre la curva C y la tasa fija. En enero el mercado esperaba 17,5 puntos de inflación, principios de abril 41, ¿no? Estaba un poco esta idea de que ese modelo se había agotado, de que ya no daba para más, y apareció esta fase 3, ¿no? Vamos a analizar un poquito, ¿no? La idea es empezar a desarrollar un poco todos los aspectos de esta fase 3. ¿Cómo la viste? ¿Qué primera evaluación haces? Y después pasaremos al punto por punto. Eh, Mira, para mí el programa está bien diseñado y fue una buena decisión ir por ahí. Sobre todo en lo que tiene que ver con el régimen cambiario. Bien, pero bueno, cuando vos definís un régimen cambiario, de alguna manera también definís qué rol va a tener el Banco Central en el mercado de dinero. Porque si soltás la administración cambiaria, de alguna manera vas a tener algún tipo de política monetaria autónoma, ahí tenés que elegir tasa o cantidades, el sistema financiero es chico, era lógico que vayas por las cantidades. De hecho, estabas controlando las cantidades con un control de un agregado que te habías inventado, que es la base monetaria amplia, que a todas luces, si la economía seguía remonetizándose, te iba a traer Era un problemas. problema. Estaba trayendo problemas en la curva CER, de hecho, en las tasas reales estaban volando, las forward estaban yendo cada vez más para arriba, el mercado te estaba diciendo nos vamos a quedar sin pesos. Eh, si vos mirabas la foto de marzo, que era mala, y que estabas en el marco de ese squeeze, por lo que pasó a nivel internacional, y también porque el modelo empezaba a mostrar síntomas de agotamiento, de alguna manera había una serie de preguntas que había que contestar. Y por eso para mí el régimen es bueno, porque vino a contestar buena parte de todas las preguntas que teníamos. Una pregunta era esa: ¿cómo vamos a hacer con los pesos si la economía sigue remonetizándose y vos tenés un cap a la base monetaria amplia? Vamos a tener un problema. Eso se resolvió, porque el cap se sacó y porque pasamos a un control de otro agregado que es el M2 transaccional, que encima ahora tiene una trayectoria creciente, ni siquiera es que está clavado, digamos, como estaba la base monetaria amplia en 47,7 billones. Así que eso fue una buena respuesta. Otra respuesta es respecto de lo cambiario, el crawling peg del 1%. Estás empezando a perder reservas, tenés reservas netas negativas, estamos medio flojos ahí. ¿Cómo va a seguir eso? Bueno, ¿qué hizo el gobierno? Acomodó el tipo de cambio en un nivel más alto y desde ahí le dio más flexibilidad. ¿Bien? E incluso se trajo el blend, se trajo una parte de las importaciones también, digamos, y le dio, digamos, finalmente ahora lo que va a suceder, lo que suceda con el tipo de cambio está más vinculado a los dólares que entran y los dólares que salen del país, digamos, que es otra solución que necesitábamos. Teníamos una duda seria también que iba a pasar con los préstamos en dólares. Digo, ese también era una vía que vos estabas usando para comprar reservas. No sabíamos hasta dónde iba a durar. Al no tener muchas reservas líquidas, también estaba siempre a tiro de una corrida contra los depósitos. Bueno, se resolvió también, digamos, se optó a ir por la pata de pesos y probablemente se aumente la liquidez del sistema financiero en dólares, que es algo que vimos, la suba de los depósitos de los últimos días, también se resolvió eso. Entonces, creo que esta fase 3 arranca muy bien porque el programa está bien diseñado. Bien, hiciste lo que. Después podemos ver si, digamos, tiene algún sesgo, hay algo que no me gusta, que me gusta un poquito más, un poquito menos, pero digo, hay una trayectoria que todos los países que bajaron la inflación y se convirtieron en países normales han recorrido. Y la trayectoria es la que estamos recorriendo. A veces me da la sensación de que aceleramos mucho los procesos. Pero digo, primero anclás con el tipo de cambio. Después, una vez que tenés más o menos la inflación en una nominalidad razonable, querés flotar un poquito y pasás a controlar la cantidad de dinero, lo haces con bandas. Una vez que la cantidad de dinero la podés controlar, la inflación bajó, las bandas se van ampliando, la volatilidad cambiaria aumenta. Una vez que el Banco Central tiene credibilidad, pasás a controlar la tasa de interés. Son procesos que a veces tardan 20 años. Bien, Argentina está haciendo todos los pasos de ese proceso.
El punto es que a veces daría la sensación de que los hace muy rápido. En la literatura, uno ve el cambio en la literatura de países emergentes sobre política monetaria y cambiaria. Al principio se discutía sobre el miedo a flotar. ¿Bien? Y en un lapso de 10 años, la discusión de los países emergentes que salieron a flotar es el miedo a apreciarse, porque la flotación finalmente sale bien. Bueno, nosotros pasamos del miedo de flotar al miedo de apreciarse en 3 ruedas. Y esto es finalmente lo único que a mí me genera algún tipo de alerta, o decir, bueno, tal vez estemos yendo demasiado rápido, pero el comienzo de esta fase 3 sí o sí es positivo, y lo ven los precios de los activos, el movimiento del dólar, el movimiento de los bonos, el movimiento de las acciones, sacando el efecto internacional de los movimientos y la volatilidad que tenemos, que te sesga el análisis, pero sacando todo eso, la respuesta del mercado fue muy buena porque el régimen está bien pensado, está bien diseñado. Bien, seguramente ahora tengas alguna otra pregunta en donde te voy a mostrar algunas cosas que a mí me hacen algún ruido todavía, sobre todo esto vinculado a la apreciación, pero como conclusión general, la dirección es la correcta y por eso los resultados han sido muy buenos en esta primera semana y media. Hablabas recién de un programa bien pensado, ¿no? Uno recuerda programas anteriores donde por ahí la pata cambiaria avanzó rápido, la pata monetaria avanzó a un ritmo medio y la fiscal venía mucho más atrasada y ahora nos encontrábamos con algo distinto. ¿En qué te basás para decir que esto está bien equilibrado? Digamos, ¿qué variables son las que tenés en cuenta y cómo estás viendo la interacción en esas variables para decir este programa en términos generales me gusta? Después vamos a los no me gusta. Pero arranquemos primero por entender ese equilibrio general que estás viendo que hace que te guste el programa. No, a ver, está buena la pregunta, porque en realidad, finalmente, en las 3 patas vos estás haciendo lo que deberías hacer. En la cambiaria estás yendo a un régimen de más flexibilidad y menos restricciones. Estás avanzando en la dirección correcta. En la fiscal estás redoblando el compromiso fiscal que vos tenías, porque de hecho Argentina este año va a tener 1,3% de superávit primario, se compromete con el fondo a tener 1,6%. Es decir, que te vas a un régimen de más flexibilidad cambiaria y menos restricciones en un escenario de superávit fiscal, que es algo que no habíamos logrado tener desde la salida de la convertibilidad. Como esto, ni Macri logró tener una cosa de este tipo. Con lo cual tenés lo cambiario yendo en la dirección correcta, lo fiscal yendo en la dirección correcta y lo monetario yendo también en la dirección correcta, porque estás pasando a un agregado monetario que contempla el hecho de que 3 de cada 4 medios de pago en la economía argentina son digitales, o sea, son asientos contables, son préstamos de los bancos, depósitos, por ende, y le estás dando a ese agregado monetario una pauta de crecimiento consistente con un crecimiento moderado y una inflación que baja. Eh, en todos los casos es una mejora respecto de lo que tenías antes, literal en los 3. Y las 3 son consistentes. No es que estás haciendo, tenés 3 puntos de déficit y estás yendo a 1 y con lo monetario estás dando mucha vía libre. No, finalmente acomodaste las 3 cosas de manera positiva. Y en última instancia, yo siempre con el apoyo del mercado, porque digo, si los precios se hubiesen movido de otra forma, yo te podría decir, bueno, tal vez no cayó bien o al mercado no le gustó. Si los precios se movieron así es porque evidentemente se generó mucho optimismo, cayó bien la dirección. Eh, a mí lo que me resulta muy valioso de esto es el hecho de que todos trabajábamos hasta hace un mes con el supuesto de que el gobierno traía la plata del fondo para mantener el cepo hasta las elecciones. Digamos, en el marco de ese supuesto, que finalmente un mes después nos hayamos encontrado con este régimen de cambio, con este régimen monetario y con este régimen fiscal, la verdad que habla relativamente bien de lo que se animaron a hacer. Yo lo decía de esta manera. El gobierno va a traer 20.000 millones de dólares, 15.000, son netos, son brutos. Y yo decía, creo que literal el último episodio del podcast del año pasado se llamó, a veces no es una cuestión de plata, sino que es una cuestión de ánimo. Y yo le decía, como digo siempre, no me importan tanto los stocks, a mí lo que me importa son los flujos. Entonces, vos podés traer 20.000 millones, podés traer 45.000 millones como trajo Macri. El punto es, si vos no alineás los flujos, no importa si traes 20, 40, 100, de alguna manera nos vamos a buscar la vuelta para llevarnos todo lo que traigas. Ahora, si vos cuando traes el stock de 20.000, 15.000 o lo que sea, me alineás los flujos y mandás las señales correctas, ni siquiera vamos a usar ese stock, ni lo vamos a necesitar. De hecho, vos fijate que el gobierno finalmente lo que hace es traer 20.000 millones de dólares para no usarlos. Es espectacular, es literal lo que necesitábamos. Vos fijate que el tipo que el viernes previo a la salida
llamémosle salida del cepo, no es una salida del cepo completa, pero iba a esta flexibilización. Había operadores que no vendían dólares en 1.400 pesos el viernes, y el lunes se apuraban por vender en 1.200. ¿Y en el medio qué cambió? Nada. Digamos, simplemente se anunció el programa y se vio un poco más de flexibilidad. La señal fue tan buena que lo que en 1.400 nos parecía barato, al otro día en 1.200 nos parecía caro. Digamos, y eso finalmente es lo que muestra que el régimen fue en la dirección correcta. Te doy el puntapié para lo malo, digo, ¿qué es lo malo? Y lo malo es que un movimiento que nosotros esperábamos que suceda un mes vista, pasó en 2 ruedas. Y todo lo que nosotros nos imaginábamos, bueno, desde 1.200 la cuenta corriente va a estar un poco más equilibrada, aparte te trajiste el blend. Después el problema que tenemos es que si entra mucho capital y por ahí aparece algo de carry, tal vez podamos ir a buscar la banda inferior, y eso, ojo por la apreciación, pasó en 3 días. La compresión de la curva del ECAP, pasar de una tasa de 3,5 mensual a una de 2,5 en 2 ruedas, yo eso no, la verdad no me imaginé que iba a pasar. Y el punto de todo eso es qué sostenibilidad tiene. Y creo que ahí es donde yo prendo una luz de alerta, si querés. No sé si querés profundizar por alguno, porque Íbamos para ese lado, ¿no? Primero me encantó la definición de las reservas están para no usarlas, ¿no? Son suficientes mientras no las empieces a usar. Cuando las empezás a usar 100%. ya parece poco. Pero bueno, vamos al diseño de este programa cambiario, ¿no? De este nuevo esquema cambiario. Como decías, con bandas. Una banda piso, un techo. Muy amplio. Quizás cuando se empezó a hablar de bandas imaginamos algo más acotado. ¿Qué lógica le encontrás a esas bandas? ¿Por qué crees que fueron para esos valores? Digamos que para empezar a desmembrar un poco este esquema, ¿qué objetivos entendés que planteó el gobierno o el Fondo Monetario para operar con esas bandas? Sí, las bandas son amplias. Bien, el hecho de que vayan, que sean asimétricas y Divergentes. se vayan, claro, divergentes en realidad más que asimétricas, pues son simétricas, solo que una va para arriba y la otra para abajo, se van ampliando. Digamos, finalmente lo que logra es que la volatilidad genuina del tipo de cambio cada vez pueda ser mayor. ¿Por qué son tan grandes las bandas? Yo creo que el otro día lo pensaba eso, iba al gobierno, la verdad que una banda tan grande es como ya pasar a flotar medio directamente. ¿Bien? El punto es que en la previa del diseño, vos tenías el paralelo cerca de 1.400 y el oficial cerca de 1.100. Con lo cual tampoco tenías margen de, porque si no, ¿qué régimen ibas a anunciar? ¿Ibas a anunciar una banda superior en 1.200 cuando ya tenías el paralelo en 1.350? Veo que como lo hiciste con la brecha amplia, no te quedó otra. Si vos hubieses ensayado, esto es con el diario del lunes, y es muy fácil, literal, estoy sentado en una habitación donde tengo la oficina, en mi casa, desde acá es muy simple, hay que estar ahí sentado donde están ellos, pero si vos hubieses ensayado la salida del cepo y ir a un régimen de este tipo a fin del año pasado, podrías haber tenido bandas un poquito más acotadas, comprarte menos lío con la volatilidad, básicamente porque la brecha era más chica. Ahora, si vos arrancás con 1.350 al paralelo, y la banda superior va a tener que estar en la zona de 1.400, como que no había mucha alternativa. ¿Bien? Yo hubiese votado por bandas más cortas, pero la brecha no te lo iba a permitir, porque le hubieses dicho finalmente al mercado, el dólar tiene que arrancar abajo, 100 pesos abajo de lo que está. Y vos lo que querías es que el movimiento del tipo de cambio paralelo, de baja, sea genuino. Vos dijiste, no, no, Ahora, ¿querés arrancar en te, 1.400? Arrancá. sí, te interrumpo un poquito ahí, porque a mí me hace Sí, ruido la banda inferior. Entonces, la superior está clara. La inferior en 1.000, con esta necesidad explícita en el acuerdo con el fondo de acumular fuertes reservas, ¿no te desacomoda un poco los números? sí, 100%. De hecho, a mí me hubiese encantado por ahí una banda inferior en 1.150 fija. ¿Bien? Con una banda que crece por nominalidad y eventualmente dentro de un año vemos si se puede hacer alguna otra cosa con eso. De hecho, creo que la gran duda que nos queda a todos es cómo acumular reservas dentro de este régimen. Ahí creo que hay que ordenar la discusión, porque para mí hay dos discusiones que son distintas y se mezclan. Una cosa es comprar reservas o la preocupación que tenemos de por cómo vamos a comprar reservas en este régimen, más cuando la banda se te aleja, la banda inferior, cómo vamos a comprar reservas para cumplirle al fondo. Esa es una duda o una inquietud que es genuina, pero que para mí es secundaria. Ahora voy a decir por qué. Y otra duda es el modelo en sí, la consistencia macro.
las reservas. Digo, ¿cómo vamos a hacer para comprar dólares? ¿Por qué necesitarías comprar dólares? Bueno, porque, como decíamos recién, incluso si el dólar no va al techo de las bandas, vos en el corto plazo tenés que pagar deuda. Vas a usar los dólares del fondo para pagar esa deuda. ¿Cuánto dura esa deuda? Bueno, si nosotros tenemos que empezar a hacer la cuenta de almacenero, tenés 20, tenés que pagar tanto de bopreales, tanto de fondo, esos 20 empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y va a llegar un momento donde nos vamos a empezar a preocupar de vuelta por las reservas. Entonces, son dos preocupaciones distintas. Lo de las metas con el fondo, yo diría dos cosas. Primero, para mí eso es secundario. Primero porque habría que buscar algún caso donde cumplimos una meta. En los últimos, desde 2018 para acá, debemos haber cumplido, y Milei debe haber sido el único que cumplió las fiscales. Fiscal. Sistemáticamente incumplimos todas las metas y los desembolsos vinieron igual. Eventualmente, si no la cumplimos, nos darán un waiver. Si no nos quieren dar un waiver, no quieren hacer el desembolso, ya mandaron 12.000 palos por adelantado, o sea que el grueso del financiamiento ya lo mandaron. Y dicho esto, hay que prestarle atención a los memorándum técnicos. Ayer una consultora como aclaraba algo que yo venía mencionando en el podcast, tenemos que juntar algo así como entre 7.000 y 9.000 palos, dependiendo cómo lo midas, de acá a fin de año. Y yo decía, hay 5.000 palos que son de organismos internacionales, que los podés contar, porque el memorándum técnico te lo permite. Y después vos podés usar una parte del repo, podés hacer colocación de letes, no necesariamente para cumplir la meta, que aparte podés no cumplirla, tenés que comprar sí o sí tantas reservas como nos Ahí, imaginamos. ahí, perdón, yo creo que hay que hacer la diferencia entre comprar e incrementar reservas, 100%, ¿no? 100%. Si meten 5.000 palos de letes en el corto plazo, van a poder sumar 3.500 palos de reservas netas sin comprar un solo dólar en el mercado, por ejemplo. Y después me quedé pensando en lo otro que planteabas, ¿no? Cuando uno mira el memorando de entendimiento, ve las fechas de cortes y dice la meta de reserva está puesta antes del pago de los cupones de la de bajar dólar, ¿no? Ves que está pensado el programa, cuando vos decís el equilibrio general, bueno, estas cosas también están pensadas, también están calibradas. Pero vos decías, el Tesoro puede recurrir a los dólares del fondo para pagar esa deuda. En Sí, el definitiva, tesoro, tiene que poner los pesos. bueno, ahí vamos a un punto. El tesoro finalmente puede operar adentro de la banda como un operador más del mercado de cambios. Aunque eventualmente lo que por ahí se pueda observar, y la verdad que hasta te diría sería muy positivo, es tal vez no el Banco Central comprando antes del piso, pero sí el tesoro. Por ejemplo, para pagar los cupones. La gran diferencia entre cuando el Tesoro compra dólares y cuando el Central compra dólares es lo que vos mencionás. El Tesoro no emite pesos, o sea que el Tesoro tiene que sacar pesos del sistema o de la cuenta que tiene en el Banco Central. ¿Bien? Pero si el Tesoro sigue teniendo el superávit que conserva, más los pesos que tiene, digamos, con esos pesos dentro de la banda puede comprar dólares. Si compra dólares con ese superávit, paga con esos dólares y entonces las reservas no caen ante los pagos del Tesoro. Eventualmente caerán solo con los pagos del Banco Central, si es que el tipo de cambio no va al piso de la banda y el central también compra. Digo, esa es como la cláusula para mí de salida de esto. Que opere, algo que me pareció una locura al principio, ahora pensándolo un poco más en detalle, digo, bueno, tal vez en la zona de 1100 el Tesoro con superávit primario pueda empezar a comprar dólares en tanto y en cuanto el riesgo país no converja rápido a los 400 puntos, digo, ¿no? Pues si sucede eso, aparece la posibilidad de rolear. Pero mientras tanto eso sería sano porque nos permitiría finalmente que no caigan las reservas, porque eso en última instancia lo que va a generar es que no caigan los depósitos del tesoro en dólares en el Banco Central. Que eso a mediados de año, cuando se paguen los cupones, va a desaparecer. Hay 2.000 palos, van a desaparecer, hay otros 1.000 palos adentro del sistema, que eso nadie lo cuenta, pero creo que el Tesoro tiene depósitos también en el sistema financiero en dólares. Eh, bueno, si empezamos a ir para atrás con esa cuenta, a mí me va a preocupar. Eh, pero bueno, hay mecanismos para evitar eso. Lo que no cabe ninguna duda es que la incertidumbre genuina que nos queda, y eso comparto con la mayoría de los colegas que alertan de eso, es a este modelo le falta algún mecanismo para comprar reservas y que el sector público como un agregado acumule reservas y obviamente, si la respuesta es no, es que el dólar se va a 900, vamos a comprar reservas, tampoco es una respuesta que me satisface mucho porque un dólar de 900 me parece que nos deja con un tipo de cambio finalmente más atrasado del que teníamos en la previa. Si la discusión en la previa en 1100 era estábamos atrasados, imagínate en 900 después de 2 meses de inflación. Entonces, nada, hicimos todo el recorrido que nos imaginábamos en 3 ruedas.
Y es lógico, porque como todos vimos que algo de eso podía pasar, rápidamente escupimos los dólares y fuimos a comprarle caps. Entonces, pasó demasiado rápido. De fondo, a mí algo que dice Broda, que me gusta mucho, lo decía el año pasado, de fondo uno puede coincidir con que el tipo de cambio real, de equilibrio, que nadie lo conoce, de la economía argentina a largo plazo, puede ser más bajo del que nos imaginábamos. Yo también discuto con el que te muestra el gráfico de tipo de cambio real multilateral y dice estamos más abajo del año pasado. Y sería lógico, digo, o hace 10 años, y sería lógico, por vaca muerta, por los términos de intercambio. El punto es, por momentos parece que queremos trabajar en el corto plazo con un equilibrio de tipo de cambio de largo plazo. La diferencia entre el corto y el largo plazo son las reformas estructurales que vos todavía no hiciste. Entonces, si vos sin hacer las reformas estructurales le das a la economía un tipo de cambio de equilibrio de largo plazo, es muy probable que vos tengas una quiebra generalizada del sector privado, porque las empresas no tienen el tiempo para adaptarse a ese nuevo tipo de cambio, en parte porque vos todavía no le hiciste la reforma. Entonces, a veces lo que yo trataría de evitar es esta apreciación excesiva, producto de tal vez el buen ánimo del mercado. Tal vez ni sea culpa del gobierno, tal vez sea... pero bueno, esto es lo que hacen los bancos centrales. No es que pasan de lo que teníamos a flotar, flotan de manera administrada. No permiten que la moneda se les aprecie 10% en 2 días. ¿Qué hacen? Compran reservas. Entonces, bueno, yo entiendo al gobierno que se enoje, porque obviamente si te estamos diciendo dale más flexibilidad, y cuando le da más flexibilidad va para abajo y te decimos sacale Ah, flexibilidad, no lo deje bajar, yo lo entiendo, sé que hay una especie de gataflorismo ahí, yo soy parte de eso también, pero bueno, la idea era darle más flexibilidad para que encuentre un equilibrio más razonable, que vos no tengas que seguir entregando reservas, no para que baje 200 pesos. La idea era flotar, no apreciar. Y lo digo en un sentido, lo digo a propósito, porque digo, la apreciación tendría que haber sido producto de una flotación sin sesgo. Acá creo que algún sesgo hubo. El presidente diciéndose se va a 1000, el comunicado del carry de los 6 meses del Banco Central, que está bien, viene con una protección macroprudencial, pero digo, fueron varias señales en la misma dirección, y yo creo que ese es el sesgo que finalmente no habría que haberle dado a esto, para que hoy sigamos discutiendo un dólar en 1200, el gobierno podía festejar, el paralelo bajó 200 pesos en 5 ruedas, era un éxito total, salía sin vender reservas, no hacía falta que vaya al piso de la banda en el corto plazo. ahora uno mira, vos recién planteabas, ¿no? Decís, me interesa que se estabilicen los flujos. No me preocupan todavía los stocks se irán resolviendo, ¿no? Entiendo que pensás en dividendos que todavía no se giraron, en algún pago de importaciones que esté pendiente, pero mirando los flujos. Esta semana la primera conclusión es, tenemos que cambiar la forma de pensar, ¿no? Hasta ahora, yo hacía el chiste de que esto es como que uno jugaba a la ruleta, jugaba a color que tratabas de anticipar una decisión que era 50-50, mantienen el crawl y no salen, ¿no? Y esas eran las jugadas. Pero ahora uno entiende que tiene que empezar a mirar el mercado cambiario distinto. Puede ir para un lado, puede ir para el otro, y eso va a depender de cómo se vayan moviendo los flujos, ¿no? Cuánta oferta, cuánta demanda tenga. Volvemos a los libritos, a lo clásico, a tratar de entender cómo evolucionan esos mercados. Ahora, cuando miro los flujos, vos decías, el blend vuelve, tengo Expo e Impo que van a ese mercado, tengo un superávit comercial achicándose, pero tengo todavía superávit comercial, tengo una cuenta de servicios de turismo que hasta ahora funcionaba medio raro porque se cubría con dólares propios, pero que se lleva una buena cantidad de dólares y ahora probablemente una mayor parte vaya por ese mercado oficial y aparece el bichito que por ahí más nos cuesta entender de todo esto, que son los movimientos de capitales, ¿no? ¿Cómo estás viendo esos equilibrios? Porque en definitiva es hacia dónde uno cree que va a ir el tipo de cambio y qué tiene que pasar para que efectivamente vaya al piso de la banda como anticipa el equipo económico. Bueno, es muy buena la pregunta, porque finalmente, a ver, nosotros vamos a poder trabajar con algunos parámetros ahora, en términos del tipo de cambio, de qué vemos del tipo de cambio real en el corto, mediano y largo plazo, que son básicamente las bandas. Las bandas son muy amplias igual, pero a ver, hay un primer principio que uno piensa, digo, bueno, desde 1200 hay que trabajar. Hay que ponerse a laburar y ver qué puede pasar con los flujos. Los flujos, básicamente, volvemos a un régimen de estacionalidad con los flujos. Digamos, porque finalmente, por ejemplo, la obligatoriedad de la liquidación de divisa de exportación la seguís teniendo. Con lo cual el agro necesariamente va a liquidar con la estacionalidad que liquida. Vamos a tener exportación de energía esta segunda parte del año que no contábamos, pero eso va a estar. El turismo te va a demandar más dólares en los periodos de vacaciones. Digo, va a funcionar más o menos con esas. Por eso nos va a ayudar. En 1200 yo te diría, es 100% hay que mirar eso.
cerca del piso de la banda, la verdad es que los incentivos con el Banco Central diciéndote no lo voy a dejar romper son a que el tipo de cambio real desde ahí vaya sí o sí para arriba o eventualmente se mantenga, digo, y la nominalidad te vaya comiendo esa competitividad. El punto es, respecto de la estacionalidad, estamos en el mejor trimestre. Respecto de los flujos, se hizo ahora, como casi todos los planes de estabilización se hacen en este momento del año argentino, porque viene el grueso de la cosecha. Con lo cual, por eso es lógico pensar de que si tiene que ir al piso de la banda va a ser ahora y no a fin de año. ¿Bien? Ahora, hay una realidad que vos lo mencionabas recién, yo creo que ahí hay como todavía no se ve, pero digo, los flujos de capitales también van a ser muy importantes. De hecho, olvidémonos de los flujos de capitales de lo que llamamos el carry trade o los flujos que pueden entrar de afuera. Digo, en el mercado argentino, muchos inversores han dado vuelta a su posición. Digamos, por ejemplo, pensando de que se podía venir un carry. Digamos, en algún momento el lunes, en el primer día de operatoria de este nuevo régimen cambiario, nos encontramos con un dólar en 1.200 pesos y tasas mensuales de 3 y pico por ciento. Y automáticamente todos dijimos, bueno, si el gobierno quiere mandar una señal de que van a entrar capitales y de que nos conviene a nosotros, antes de que esos capitales entran, vender en 1.200 y capturar tasas del 3 y pico por ciento mensual. Y eso fue lo que pasó. La verdad que si vos mirás, por ejemplo, el canje en el mercado subió, no bajó, lo cual te está marcando de que la afluencia de capitales no fue tan grande. Aparte tenés todavía restricciones de CNB que por cable no te permiten entrar. Entrar por el MULC tiene 180 días de permanencia mínima, por lo cual también ahí los flujos de capitales van a evaluar a ver si conviene o no entrar. Así que yo en el corto plazo creo que finalmente, como nos anticipamos al ingreso de capitales, no veo que con este equilibrio tengamos una afluencia tan violenta como nos imaginábamos. Y después la estacionalidad la veo relativamente positiva en el corto plazo, con lo cual no sé si vamos a llegar al piso de la banda, porque aparte los incentivos siempre son a evitar llegar a ese piso. Pero bueno, si el gobierno logra comprar una estabilidad en la zona de 1.100 pesos, digamos, creo que se sostiene en 1.100 pesos. De vuelta, por lo menos hasta la previa de la elección. En la previa de la elección lo que sí puede suceder es que en el marco de esa incertidumbre haya un poquito más de apetito por cobertura y vayamos a recorrer un camino yendo a buscar el centro de la banda. Algo así se puede dar. Y ahí está el problema. De vuelta, es un problema de flujo, no es un problema de stock. Me refiero a, no importa desde qué precio vos partís, puede ser 900, puede ser 1.000, el punto es que si artificialmente lo hiciste ir mucho para abajo, después todo lo artificial lo vas a tener que devolver. Y eso es más volatilidad hacia arriba. Y vos hasta 1.400 y pico no vas a aparecer. Entonces, lo que estos regímenes deberían buscar es una volatilidad administrada. Bien, es dar más flexibilidad, que haya volatilidad, pero que no pase nada raro. Si vos me lo vas a llevar artificialmente a 1.000, digamos, después, cuando tengas que devolver parte de esa artificialidad, la suba va a ser más fuerte. ¿Bien? Y después ahí tenemos un problema del pass-through, tenemos un problema de la rigidez de precio, las rigideces nominales de los precios. Entonces, nada, yo honestamente te digo, me pareció muy brusco el movimiento, ayer un poco devolvió, no creo que de estos niveles el flujo se nos vuelva muy negativo. Bien, eso es como la gran conclusión en el corto plazo. Ahora sí empezaría a pensar ya para mediados de año en adelante si no tenemos que ir más a un escenario de centro de la banda que piso. El gobierno, me imagino que lo que debe pensar es traigamos puente sobre puente para seguir teniéndolo en el piso de acá hasta las elecciones. Sería lógico que piense así, tener los incentivos para pensar así. Yo creo que hoy está sobrado para hacer una cosa de ese tipo. Sobrado, digo, 3 meses vista, 6 meses vista, no sé. Creo que ahí deberían revertirse buena parte de los flujos y ver un poquito más de presión. Lo bueno de esto es que si no pervierten el esquema, se va a resolver vía cambiaria. Bueno, ¿cuántos dólares necesitas por cuenta corriente para el déficit financiero? Si faltan dólares irá para arriba, si sobran dólares irá para abajo, y eso es como lo bueno de este régimen. Obviamente nuestro trabajo es tratar de anticipar cuándo va Por para arriba supuesto. y cuándo va para abajo, por eso te digo, creo que eventualmente me preocupa más el tercer trimestre que los 2 meses que vienen ahora. Creo que ahora el flujo lo tenés alineado todo a favor. Digamos, es el momento, más con la señal que diste, con un dólar bajando, con una brecha que se comprimió. También es verdad que uno mira la ecuación del agroexportador o del productor agropecuario y dice,
Mira, el dólar baja, la soja no recupera, la ecuación se achicó mucho. Sí, pero también es verdad que la brecha bajó y con los mismos pesos hoy podés comprar mucho más dólares. Entonces también el sojero mira, bueno, ojo con esa cuenta, digamos, porque por ahí, por ese lado puede cerrar. Así que nada, los 3 meses que vienen van a ser, tendrían que ser de flujo positivo, esa es la apuesta. Si a eso le sumas carry, vamos rápido al piso de la banda y el Banco Central compra reserva. Bueno, después, lo que digo es, después hay que bancarse que el dólar de 900 suba a 1200. ¿Sí? Bancarse, digo, sin tirar un dólar de intervención, sin hacer ninguna cosa rara, solo apretando el M2, que sería la herramienta que vos tenés en este nuevo régimen para evitar que el tipo de cambio corra mucho adentro de la banda. Perfecto. Antes de pasar a las tasas de interés, que es el tema que sigue, profundizamos bien lo cambiario, vamos para ese lado, para lo monetario, para las tasas y después terminamos en mercados. Pero quería invitar a la gente a usar el botón de preguntas y respuestas si quieren ir canalizando alguna pregunta. Yo se las voy a ir transmitiendo a Leandro. Así que los invito a trasladarnos sus inquietudes por ese canal. Volviendo a esto, desarrollamos la parte cambiaria. Vos mencionaste ya los movimientos en la tasa de interés, cuán rápido comprimió el tramo largo de la curva tasa fija, pero también hiciste hincapié en la curva SER y en las tasas reales de interés, ¿no? Que el esquema anterior te llevaba a tasas reales de interés muy altas porque el mercado entendía que en el mediano plazo iban a faltar pesos. Bueno, ¿cómo estás viendo ahora ese equilibrio y qué niveles de tasa de interés puede requerir este esquema de flotación entre bandas? Bueno, ahí tenés varias cosas. Lo primero es, ayer lo hablábamos, yo 100% todo el tiempo como parámetro tomo que el techo de la curva SER es la curva hard dólar y que el arbitraje entre esas dos curvas debería ser un proxy de la inflación americana. Bien. Que generalmente trabajamos con 2% de inflación, ahí habría que agarrar el CPI en realidad, y de hecho las break-even a 2 años ya no son 2, son un poquito más altas, pero digo, debería andar por Sí, ahí. En algún momento cerca de nosotros teníamos 3. la parte como la curva hard dólar estaba invertida, la parte larga, la parte corta rendía 14 y el ser 10. Y te decía, che, 4 puntos, 2 años vista, no tiene sentido, conviene dolarizar. Digo, bueno, eso se tiene que ir arbitrando. Como el techo de la curva hard dólar baja, los rendimientos reales de la curva SER tienen que bajar. Como le sacaste presión de alguna manera a las tasas reales producto de sacar el cap de pesos en la base monetaria amplia, las tasas reales tienen que bajar. Ahora, hay una realidad que es la trayectoria que se le da al M2 privado transaccional tampoco es una trayectoria muy generosa. Digo, el gobierno dentro de las bandas, si cumple los targets de M2, o la inflación tiene que bajar muy rápido, o no nos va a dar para crecer mucho con ese nivel de remonetización consistente con las metas del Banco Central. Lo que digo es, para que se entienda en criollo, flexibilizó, pero no tanto. Bien, con lo cual, algún piso para las tasas reales vas a tener. Pero las tasas reales, desde los niveles en los que estábamos, tenían que ir para abajo, más si el techo se te empieza a venir para abajo. Digamos que es la compresión de la curva hard dólar, que tiene total sentido y que otra cosa que yo decía mucho es, eh, también tiene sentido que recupere una pendiente flat o positiva. Digamos, la inversión de la curva, de alguna manera, lo que te está poniendo en precios es vamos a tener algún tipo de reestructuración en la parte corta o algo por el estilo. Bueno, eso debería empezar a acomodarse de alguna manera. Y algo de eso estamos viendo. Por eso, por ahí, un G30, un L30 era igual de atractivo en un escenario de compresión de tasas que un 35-38. Tiene menos duration, pero uno suponía que la pendiente de la curva tenía que cambiar. Bueno, algo de eso estamos viendo. Eso me parece sostenible, es consistente. Creo que las tasas pueden seguir comprimiendo. Si el FX va al piso, si el Banco Central compra reservas, el riesgo país tiene que comprimir. Las tasas cortas tienen que comprimir hard dólar. Por ende, le van a meter presión a la baja a las tasas reales de la curva SER. Con lo cual, yo eso lo veo como un proceso relativamente genuino y sostenible. Ambas cosas. O sea que soy optimista con las tasas reales. No sé si podemos ir a tasas reales de 6% a 2 años de duration, un año de duration, por una cuestión de lo que va a ser la curva hard dólar, el arbitraje con la inflación americana, y porque finalmente, insisto, el target de M2 no es tan generoso. En algún momento los bancos pueden volver a sentir necesidad de subir las tasas para fondearse y eso le pega a las tasas reales. O sea, algo de eso puede haber. Lo teníamos en el corto plazo, ya era un problema. Con el cambio de régimen nos podemos por ahí preocupar el año que viene. Así que en términos de tasas reales veo compresión en esa parte.
obviamente cerca del piso de la banda, uno tendería a pensar de que conviene por ahí tener más hard dollar que pesos, pero bueno, eso depende de la composición de cada cartera. Pero en ese sentido soy optimista, optimista con los soberanos, hard dollar, optimista con la curva CER, con las tasas reales. Lo único que me genera algún tipo de duda o de incertidumbre, no tanto la compresión, ayer yo te decía eso, la compresión de la parte larga de la curva de tasa fija no me Sí. pareció tan rara. Sí me pareció violenta, no me imaginaba una cosa así. Pero digo, yo lo que pensaba es, digo, si vos podés tener la posibilidad de capturar un 10% real, o ya sea en la curva CER, o una tasa efectiva mensual de 3 y pico por ciento de acá hasta mediados de 2026, ¿en qué escenario eso no te va a dar una tasa de rendimiento real positiva muy alta? Ninguna. De hecho, yo lo que pensaba es, evidentemente, si alguien quiere hacer carry, va a pensar o en el muy corto plazo o en el muy largo. Lo que va a tratar es saltearse todo el periodo electoral y agarrar una tasa que esté premiando o metiendo mucho castigo. Digamos, si las inflaciones mensuales a medida del año que viene, esto sale más o menos bien, incluso teniendo ruido en el corto plazo, vos te capturaste un 3,5% de tasa mensual contra una inflación que para mediados del año que viene, en condiciones normales, debería ser 1, 1,5 en el peor de los casos. Tenés 2 puntos de tasa real mensual garantizado. Lo tenías por arbitraje también en la curva CER. Por eso digo, esa parte de la compresión la entiendo. La que no termino de entender del todo, o me parece muy violenta, es la parte corta de la compresión. Una curva que parecía que estaba invertida porque tenías un shock de nominalidad producto de la devaluación y de repente volvimos a 2,5 de tasas mensuales en la parte corta, 2,5, 2,6. Con inflación, último dato, 3,7 y un mes de abril que, bueno, están viniendo muy bien las de alta frecuencia, pero uno pensaba va a venir en esa línea. Entonces, ¿Ves alguna relación ahí entre el nivel del tipo de cambio, cuán cerca o lejos esté de la banda y la tasa de interés? ¿No? Porque esto que vos planteas de la tasa corta cerca del piso de la banda, por ahí luce más riesgoso que si el tipo de cambio estuviera en otro nivel. 100%, diste en el clavo, porque para mí, finalmente, la conclusión es la parte corta de la curva de LECAPS, es medio una bestialidad conceptual lo que voy a decir, pero digo, está operando contra el FX. O sea, lo que está mirando es el tipo de cambio. O sea, lo que nosotros vimos es de 1200 tiene que ir para abajo. Cualquier tasa que remunere pesos con un tipo de cambio yendo para abajo es un negocio. Y arbitró contra eso. Por eso, en la parte que arbitran las inflaciones break-even más cortas, la tasa real pasó a ser negativa porque le tiraste el techo tan para abajo. Eso no tiene ningún sentido. El único sentido que tiene es que estemos todos mirando el FX y estemos mirando, bueno, como el FX de 1200 bajó a 1000, se activa ese escenario que vos decís. Che, ahora la tasa no debería ir para arriba en la parte corta y eventualmente considerar que desde estos niveles de tipo de cambio tan cerca del piso, la probabilidad de que el tipo de cambio suba es más alta. Sí, pero de vuelta, fíjate lo que estamos haciendo. Estamos arbitrando las tasas de corto plazo con lo que suponemos que va a pasar en los movimientos de FX. Acá ya nos olvidamos de la tasa real de la economía, de si faltan o sobran pesos, de cuál es la inflación break-even. Eh, y eso creo que es un problema, finalmente, porque buena parte de ese movimiento, por ahí lo tengas que devolver en el corto plazo, algo de eso, porque fue muy violenta la compresión. Por eso en la parte corta, muy corta, yo prefiero estar indexado eventualmente, porque un movimiento de tipo de cambio, uno tiende a pensar que arrastraría algo de precios y agarras algo de pass-through, si querés. Y ahí una de las preguntas que te trasladan tiene que ver con qué premio, qué valor le ves a los duales con tasa variable, ¿no? Con Tamar. En este escenario donde empezás a ver que puede haber volatilidad de tasa en distintos escenarios, si le encontrás valor a esa opción. Mirá, las veces que me preguntaron sobre esos instrumentos, la prima que se pagaba a los de mediados de 2026 era muy baja. ¿Bien? Y el mercado tenía una curva media achatada, digamos, con lo cual ya estaba puesto en precio de que las tasas no iban a bajar. Desde que dije eso, tuvieron una gran performance. Así que yo, la verdad, con la forma en la que tiene la curva, no sé si pagaría esa prima. Esa es mi respuesta personal, mi opinión personal. Eh, la última vez que lo pensé así, yo me mantengo en esa posición. Yo preferiría fijo antes que pagar una prima por esa cobertura, más por cómo se mide, que es un promedio. No es un instrumento que a mí me guste tanto. Pero como te digo eso, te digo la verdad, la última vez que dije que no, finalmente hubiese convenido tenerlo. Eh, pero bueno, en este escenario donde yo veo, más allá de la volatilidad de tasas, una compresión de tasas reales de mediano plazo, la verdad que no pagaría esa No prima le ves valor. hoy, digamos, hoy. Si me decías antes de que, es increíble la volatilidad que están teniendo las curvas, porque en un lapso de 3 meses pasamos
de una curva con pendiente positiva y en la parte larga 2,5 a una curva que se invirtió 3 en la parte corta. La parte larga en algún momento estuvo 3,5 mensual, ahora está 2. En aquel momento hubo un momento donde fue un gran negocio hacer una cosa, aparte las primas estaban baratas. Hoy las primas están un poquito más caras y creo que hay espacio para comprimir tasas, así que no pagaría esa prima hoy. Perfecto. Otra de las preguntas que escriben acá tiene que ver con cómo ves que impacte en el nivel de actividad si la economía va a operar al piso de la banda, ¿no? Si eso puede generar alguna compensación en el tipo de cambio por aumento de las importaciones, menor volumen de exportaciones. Digo, ¿cómo puede terminar impactando esa operatoria? Sí, coincido 100% con la hipótesis de la pregunta, que es, che, ¿no podemos tener un problema en el piso de la banda con la actividad? Sí, y vuelvo con lo que decía antes, es un equilibrio de largo plazo favorable, donde los argentinos tenemos un ingreso en dólares muy alto, producto de que aumentó nuestra productividad, bajaron los impuestos, se hizo una reforma laboral y la economía funciona bárbaro. Vos ya tenés ese tipo de cambio sin que haya pasado nada de todo eso que acabo de decir. No tenés ni la reforma laboral, no hay aumento de productividad y no tenés reforma impositiva. Entonces, en el corto plazo a la empresa ese zapato le va a apretar en un montón de sectores. Hay sectores que no, sectores donde van a poder capear mejor, pero la gran mayoría de los sectores que hoy generan empleo van a enfrentar esa ecuación compleja en el corto plazo. Eh, Obviamente lo bueno de tener tipo de cambio flexible es que si algo de eso pasa y la plata no aparece por la cuenta financiera, el tipo de cambio va a ir para arriba y eso se va a resolver. Pero sí, y de vuelta, esa es la ventaja de tener bandas en algún punto, que es los parámetros. Si yo libero el tipo de cambio y no pongo bandas, y sigue entrando carry, y sigue entrando, bueno, entrar carry, hay que ver cuánto entró, pero si Sí, sigue, cuánto es externo, cuánto es interno, digamos. no, llamemos, Lo claro, decimos en sumemos inglés y todo, parece que es plata que viene de claro, afuera y sí. después somos nosotros mismos. Em, Sí. pero bueno, si vos me sacás las bandas, bueno, sí, por ahí puedo ir a, no sé, mi ley decía 600, no lo sé, puede ser. Lo bueno de las bandas es que tenemos un parámetro. No, a 600 no puede ir, porque hay una banda inferior. Cuando nos acercamos a esa banda, la probabilidad de que vaya para arriba siempre es más alta de que vaya para abajo. Y ese es el parámetro que de alguna manera hemos construido. A mí me hubiese gustado en 1100, puede ser, más que nada para acumular reservas y no llegar a ese problema. Porque de vuelta, el problema de todo esto es que vos, finalmente, en un esquema dentro de las bandas, compres más volatilidad de la que querrías tener. Es simplemente eso. Por ahí en abril salga todo bien y la inflación no venga tan mal como esperamos, pero finalmente lo que pudo haber pasado acá es que vos llevaste el tipo de cambio a 1200, los precios corrigieron, ¿bien? Después el tipo de cambio bajó a 1100, los precios como tienen rigideces no corrigieron del todo y tenés un doble efecto de apreciación, nominal y real. Entonces, eso después corrige, más cuando tenés flotación entre bandas, de 1000 para volver a un nivel de equilibrio, parece que tenga que ir a 1200, es un salto del 20%. Entonces, esa es la volatilidad extra que yo no querría tener y que creo que el gobierno debería tratar de morigerar. Bien. Ahí me llevas a un tema que también están las preguntas, que tiene que ver con el nivel de inflación, ¿no? Vos adelantabas antes, decías los datos de alta frecuencia de abril vienen mejor de lo que se esperaba, pero probablemente sea otro número arriba de 3 con tasas en 2,5, ¿no? Hablamos de tasas reales positivas en la curva CER y de corto plazo, la tasa ex post sigue siendo negativa. ¿Qué escenario te imaginás para la inflación? Y ya mencionaste lo inflexible que son los precios a la baja con esta fluctuación del tipo de cambio, ¿no? ¿Cómo nos podemos imaginar ese proceso de formación de precios que venía muy dolarizado mentalmente, pensando en el contado y no tanto en el oficial en algunos casos? Bueno, ¿cómo te lo imaginás hacia adelante? Bueno, hacia adelante, mediano largo plazo, si esto sale relativamente bien, va a suceder lo que todos queremos que suceda, que es que finalmente el formador de precios deja de mirar el dólar como su ancla nominal para fijar los precios. Básicamente, si un día sube 2 y otro día baja 3, y si vos vas haciendo el pricing acorde al tipo de cambio con una economía abierta, cuando errás vas perdiendo market share. Y ese es como la ventaja de la competencia y tener una economía con tipo de cambio flotante y abierta. Vos mirás el pass-through de las depreciaciones del resto de los países de la región es muy bajo. ¿Por qué? Porque tienen este mecanismo de funcionamiento. Entonces, de mediano, el price-setting de la economía tiene que cambiar. Pero tiene que cambiar porque, de hecho, ya viene cambiando. Ahora estos últimos meses han sido malos en materia inflacionaria, pero digo, lo que pasó en la última parte del año pasado era bastante particular.
Digamos, yo lo decía de alguna forma media brutal, que es, a todos nos va a costar, pero nos vamos a tener que acostumbrar a vivir en un país sin inflación, tal vez, si esto sale bien. Y eso implica de que buena parte de los negocios van a cambiar. Va a cambiar la forma en la que seteamos las paritarias, los precios. Vamos a tener que competir, vamos a tener que preocuparnos más por hacer mejor lo que hacemos, en vez de ver si 2, 3, 4 sumo, remarco. Todo. Entonces, digamos, esos son los cambios estructurales que uno querría ver en el mediano plazo en la economía argentina. En el corto, no cabe duda de que si el tipo de cambio va para arriba, hay una presión a remarcar precios, y eso sigue vigente, digamos. Por los datos de alta frecuencia que vemos, pasó mucho menos de lo que pasó otras veces. Y ahí es donde uno puede empezar a pensar, digo, bueno, ¿por qué pasó? Bueno, porque finalmente el tipo de cambio es flexible, que es algo que vos necesitabas, y después fue para abajo. Entonces, por ahí que remarcó, se animó a decir después, no, pará, volvamos para atrás, o esperemos 2 días hasta que se acomode y veamos, porque una parte de los aumentos se dieron en marzo, bien, en la antesala de lo que fue el cambio de régimen. Eh, y bueno, en ese contexto, digamos, finalmente, no quiero citar al presidente con esa frase media desagradable que dijo, pero digo, finalmente, en un régimen donde hay un poco más de competencia, el que pase de más a precio va a terminar vendiendo un poco menos, digamos, y esa es la forma en la que funciona el flex, la competencia, y lo que tiene que cambiar es esa mentalidad de seteo de precios. A mí en el corto plazo, digo, yo le creo a las inflaciones de alta frecuencia, sobre todo miden bienes, los bienes son el 70% de la canasta. Si los bienes corren en la zona del 2%, vas a tener un índice de precio por ahí ya cerca en la zona de 3, si todo sigue así. Y la verdad que va a ser un éxito. Si venías de una inflación de 3,7, en el medio metiste un saldo cambiario de 12, bruto, porque después neto quedó menos, tener una inflación mensual de 3 y pico sigue siendo una buena noticia. Permite rápidamente aventurar la posibilidad de que volvamos a un 2% de inflación o al 2 y pico, que comience con 2 en mayo, que era algo medio impensado hace 4 días. Pero bueno, lo que sí no veo muy consistente es una tasa corta, una tasa de fondeo, una tasa de LCAP en la zona de 2,5, porque uno lo que esperaría en este régimen es que vos tengas tasa real positiva. Pero bueno, eso creo que está muy influenciado por el movimiento del FX y la capacidad o la ventana temporal que se abría desde los precios pre-liberación de hacer carry en moneda doméstica y tener un buen resultado en moneda extranjera. Creo que eso se tiene que acomodar en el corto plazo. Hay un tema que no tocamos todavía, Leandro, que es el stock de deuda en pesos que tiene el Tesoro, ¿no? Es un stock grande, es el principal pagador de tasa de interés en pesos en la economía local, tasas reales más altas, en definitiva, te exige más equilibrio fiscal. Vemos ya el anuncio de la licitación de anoche que empiezan a buscar estirar duration y vemos el memorándum con el fondo que empieza a pedir que saquen las cláusulas de ajuste de esa deuda. Tenemos un tema ahí, entendés que es fácil el roleo aún sin cepo, ¿no? Porque la idea atrás de esto siempre era que la deuda en pesos, mientras tengas controles cambiarios, no era un problema. Bueno, ahora flotamos. ¿Hay un riesgo ahí? Sí, 100%. De hecho, la definición es esa. La misma deuda con un régimen de cambio distinto, la misma deuda que parecía inocua con un régimen de cambio distinto puede ser explosiva. No creo que estemos en un escenario de deuda explosiva, pero sí que ahora va a ser mucho más desafiante. Primero porque tenés un régimen de cambio que te puede pasar a precio un montón de cosas, hay un poquito, a medida que vos vayas flexibilizando cada vez más las restricciones, los arbitrajes se aceitan, los pesos salen de un lado, van al otro, eso te puede generar complicaciones en el roleo de un nivel de deuda que es relativamente alta en el corto plazo. Porque una de las cosas que complica no es solo que ahora vas a un régimen de más flexibilización, sino que de alguna manera el gobierno lo que hizo es acumular mucho vencimiento de corto plazo. Y vos tenés los próximos 2 meses colmado de vencimiento, a tal punto que no pudiste colocar nada, no pudiste ofrecer nada menor a 100 días de maturity. ¿Por qué? Pues tenés los 2 meses que vienen colapsados de vencimiento y los meses que siguen son los previos a la elección, en donde tampoco querrías, tenés mucho margen ahí para colocar, pero tampoco vas a querer tener 15 billones de vencimiento de pesos en agosto o septiembre, porque vas a estar muy cerca de la elección. Con lo cual rápidamente tenés que construir un puente postelectoral. Ese puente postelectoral hace 10 días era muy difícil sin indexar o sin meter alguna cláusula. Hoy con la compresión de la curva ya no es tan difícil. De hecho, si vos mirás la liquidez del sistema financiero hoy,
finalmente mejoró mucho respecto de los últimos 10 días, con lo cual la colocación esta semana creo que puede salir relativamente bien. Mientras se mantenga este escenario y vos puedas hacer pie en la poselección, no creo que tengas problemas. Pero ahora ya es un factor más a mirar en materia de volatilidad financiera y movimientos de los precios. Hasta hace 1 o 2 meses era algo que uno podía decir con las regulaciones que tenía, el régimen de cambio que tenés. Digamos, no, eventualmente indexarás, darás algo atado al link si hay mucha duda, o meterás ser y podrás extender duration con eso. Ahora es un poco más desafiante, me parece. Ahí Pero te hago todavía una no veo pregunta nada serio. adicional. Mm. Sí, ¿cómo se vincula este stock de deuda en pesos con las metas de agregados, ¿no? ¿Cómo te juega el hecho de que en definitiva tenés una cantidad de pesos ahí que para demandar dólares no tienen que pasar o porque el tesoro se hace de los pesos primero o porque vas al mercado secundario? ¿Tenés ahí Sí, algún a ver, colchón previo? sí, colchón tenés, hay una aclaración igual importante para hacer. Las metas del M2 finalmente no son tan estrictas como era la meta de base monetaria amplia, o no son un criterio de ejecución del Fondo Monetario. No se revisa eso. Con lo cual, de hecho, el Banco Central lo presenta como lugares a donde les gustaría que esté el M2 a final de cada trimestre. Digamos. No estrictamente se tiene que cumplir. Ahora, el punto es, si nos pasamos un poco o si estamos menos, ¿qué herramientas tenés? Digamos, ¿qué herramientas usa? Porque, por ejemplo, compra y venta de reservas adentro de las bandas vos no tendrías que hacer. Entonces, ¿cómo aparecen pesos? Bueno, ahí el Banco Central dijo clarito, para controlar el M2 voy a usar el porcentaje de encajes y voy a usar operaciones de mercado abierta. O sea, voy a Por comprar eso y vender preguntaba, ¿no? títulos Por eso para lo mandar. vinculaba, exacto. Si se complica mucho el roleo, eventualmente el Tesoro va a tener que convalidar mayores tasas. No solo si se complica el roleo, si el tipo de cambio adentro de las bandas le empieza a ir para arriba, yo esperaría que el Tesoro convalide mayores tasas e incremente los porcentajes de rollover. Digamos, vamos a estar jugando entre punto anchor y rollover todo el tiempo porque finalmente es la herramienta que tiene el Banco Central y el Tesoro, el gobierno, llamémosle, para mandar señales o guidance al tipo de cambio adentro de las bandas, porque ya no puede comprar y vender. Entonces, ¿qué hace? Bueno, manda la señal de tasa. Entonces, otro tema que se suma a la dinámica financiera. Después, lo genuino, la solvencia del Tesoro siempre va a estar, porque el superávit primario vos lo tenés y no daría la sensación de que mi ley lo vaya a negociar o lo vaya a flexibilizar. Hasta te diría, producto de las cosas que estuvimos viendo estos meses, de una actividad que por ahí marzo, abril no venga tan bien, la recaudación caiga un poquito, el gasto se venía subiendo, este primer semestre una parte de las retenciones no las cobras, yo te diría en la segunda parte del año es muy probable que el gobierno vuelva a apretar la tuerca del gasto un poquito, o sea, vuelva a hacer algún ajuste marginal en algunas partidas de gasto para volver a llegar a un compromiso que ahora ya es incluso un poquito de superávit, un poquito más grande, que es 1,6 del PBI. Así que bueno, no me preocupa tanto la solvencia, lo veo bien, pero sí financieramente ahora ya hay un par de desafíos. Con la curva comprimiendo estamos un poquito más tranquilos, pero si la curva se te vuelve en la parte larga a tasas de 3,5 mensual y vos tenés que hacer pie después de la elección y el tipo de cambio empieza a ir para arriba, ahí no va a quedar otra que el Tesoro convalidando mayores tasas. Sí, ahora empieza a jugar así. O incluso Sí. vendiendo títulos en la parte larga. El Tesoro tiene títulos en pesos en la parte larga. Si quiere mandar una señal de tasas, eh, no me imagino un escenario ese, pero digo, tranquilamente puede salir a vender, porque hacer operaciones de mercado abierto no es siempre comprar. Digamos. Bueno, Tesoro, perdón, me refería al Banco Central. El central. Exacto. Sí, perdón. Me guardé un ping-pong para el final y vamos Dime. con las opciones de cartera, a ver qué te está gustando en este momento. Primero empiezo afuera, volvemos al orden de la charla de hoy. ¿Renta fija o renta variable en estos valores? Hablabas Fija, de tasa larga que la ves alta y hablabas de fija. renta 100% fija. fija. No, mirá, en la parte corta hay en precio un paz de baja de tasas que incluye 4 bajas este año, que yo no lo veo factible, en tanto y en cuanto la inflación no baje muy fuerte. Tendrías que tener una catástrofe en la actividad para que Powell te dé 4 bajas este año. El dot plot trabaja con 2, yo sigo trabajando con 2, no creo que se actualice mucho el dot plot a mediados de año. El último dato de inflación fue muy bueno, pero tiene efecto petróleo y efecto pasaje de aerolíneas, que en el PCI no pesa mucho, así que el que mira la Reserva Federal todavía no hay datos de inflación que alienten eso. Así que en la parte corta, eh, no me gusta tanto, digamos. Prefiero la parte larga porque voy a tener efecto duration en caso de una compresión.
y 2 puntos de tasa real, me parece Es un montón. exageradísimo. Y ahí el efecto tasa Fed forward es más bajo, ahí influyen más cosas de mediano a largo plazo. Digo, uno puede decir, bueno, hay menos esperanza de vida, o sí, pero digo, la verdad que pagar hoy parte de eso o convalidar hoy eso con tasas reales más altas me parece muy exagerado. Así que renta fija, parte larga, media larga me gusta más. Eh, para agarrar el efecto duration en una eventual compresión de tasa, que yo creo que tiene que haber. Eh, Bien. de equity no es que no me gusta desde estos niveles. Para empezar a armar posiciones de mediano plazo pueden ser niveles razonables. Yo creo que todavía hay espacio para más corrección, sobre todo cuando vengan los datos macro y la cosa ande relativamente peor de lo que nos imaginábamos. Pero no mucho más, ya corregiste 20 y pico por ciento. Digo, no es que no me gusta, digo, prefiero tener renta fija. Y si voy a tener renta variable, prefiero tener Europa o China ante Estados Unidos. Es simplemente eso. Pero bueno, los que me conocen saben que de largo plazo siempre una porción del capital alocada en equity americano quiero tener. Pero bueno, hay mejores momentos, simplemente eso. Para armar. Vamos a lo local. Vamos primero por tasa fija. Eh, ya fuiste anticipando un poco tu mirada, pero tasa fija versus ser, corto versus largo. Y bueno, depende del segmento. Yo te digo, en largo estoy medio indiferente, porque de verdad me gusta la tasa fija largo, no le tengo miedo ahí. Le tengo mucho miedo al desarme de posición de tasa en la parte corta previo a la elección y que eso te aumente mucho, te descomprima la parte esa. Entonces ahí prefiero estar indexado. En la parte larga soy indiferente. Obviamente, para un perfil un poquito más conservador, siempre conviene indexar. Pero ahí yo te sumaría desde estos niveles de tipo de cambio real, la curva hard dólar. Y ahí te diría, antes de, esto por ahí es muy conservador, pero es mi opinión, antes de ir a un soberano, yo prefiero 1000 veces un Bopreal, porque es mejor crédito. Esto yo sé que es discutible, pero para mí el Bopreal siempre es mejor crédito porque el Bopreal se paga con reservas líquidas. Los soberanos se pagan con reservas que se compran con pesos, que salen de la cuenta del tesoro, que tiene que mantener el superávit. Lo otro se paga con las reservas que hay. Las reservas líquidas hoy ya están arriba de 15.000 palos, producto de los desembolsos, con lo cual es un crédito mejor que el soberano, tiene menos duration, hay menos volatilidad, y el 26 y el 27 se pagan con esta gestión. Eh, nada, así Y que el nuevo va esos para después. el nuevo va a ir para después, sí. Y como hacemos siempre, ¿no? Que los dividendos los paga el que viene, está bien. A todos le Obvio. toca, digamos, patearle al que viene algo, está bien. Me parece bien. Ahí planteaste la curva hard dólar como alternativa, ya pensándolo, como hablábamos antes, de los nexos vinculantes entre ambos. ¿Qué tramo de la curva hard dólar te está gustando? Y tramo medio. Yo estaba muy bullish con la parte 35. corta, porque, claro, sí, con 30-35, porque la curva se iba a achatar. Como ese proceso medio ya pasó, estoy para 35-38 y capturar un poquito más de duration sin irte algo mucho más largo por el riesgo de volatilidad, nada más, el riesgo duration, esencialmente. Yo soy mucho más conservador, por eso siempre estoy lo más corto que puedo, y por eso para mí el Bopreal es un instrumento que vino a resolver eso. Del mismo modo que te digo eso, te digo, si mañana aparece la posibilidad de que el Tesoro coloque letras en dólares, que nos dejaron un sabor muy malo la última vez, en el corto plazo va a ser un instrumento que debería tener mucha demanda. Porque es un instrumento mucho más corto, con poca duration, baja volatilidad. Y bueno, finalmente lo que uno busca con los dólares es que hagan una especie de, que lleven un carry también, pero que no sea nada muy arriesgado. Entonces, bueno, por eso. Pero bueno, te está contestando una persona que tiene un perfil relativamente conservador. Te voy a invitar a Pero invertir en nuestro money market en dólares al 3% bueno, si estás cien conservador. por ciento. Imagínate si pudiésemos meter letes ahí para Las letes potenciar las un estamos poquito. esperando para el tema uno, ¿no? El money Bueno, market es puro, por lo tanto va solo de arrendamiento, el media QM liquidez, y el tema uno que está empezando a crecer en volumen, porque básicamente, como vos decís, la idea siempre es empezar a armar esta curva hard dólar que estaba muy rara, ¿no? No tenías casi opciones en el tramo corto, te ibas a duration muy larga. Empezar a sumarle estos productos en la medida que vaya apareciendo demanda ahí.
Buenísimo, Leandro, la verdad, excelente. Te agradezco mucho tu participación hoy. Te dejo espacio para que cierres si hay algo que no te pregunté y que querés decir. E invito a los asistentes a completar la encuesta de satisfacción que hacemos al final de esta charla que nos ayuda a nosotros a mejorar el espacio. Así que te doy las gracias y te dejo el cierre. Bueno, gracias por las sucesivas invitaciones, ya me siento como parte del espacio. Los felicito por el producto, porque como te decía, soy un consumidor de los humos en general que hacen. No, y bueno, como conclusión general es, a nosotros nos pasó en la comunidad mía puntualmente y nos pasó con nuestros clientes que pudimos surfear bastante bien todo este proceso porque buena parte de las cosas las vimos venir. Creo que de alguna manera lo que viene ahora es, yo lo digo así, pero para que se entienda, no hay que casarse con los hitazos, o no hay que casarse con los aciertos. Digo, nosotros dijimos, es un mercado internacional que se te va a venir encima, el equilibrio es delgado, con el squeeze de Brasil se va a afinar, vamos a tener un problema. Bueno, parte de eso ya pasó y ahora lo que hay que hacer es tratar de cambiar la cabeza y pensar siempre en qué es lo que viene ahora. Y por eso te digo, lo que viene ahora afuera me parece menos trágico de lo que ya pasó, o sea que de alguna manera esa tormenta perfecta que teníamos va pasando, y en el corto plazo, como el gobierno encaró para el lado correcto, eh, deberíamos tener unos meses de tranquilidad. Después es natural que llegado el mes de junio, julio, dejemos de mirar la cosecha gruesa y empecemos a mirar la lección. Y ahí creo que se pueden activar algún otro tipo de lógicas en el armado de carteras, en los posicionamientos de cara a la elección y demás. Pero nada, el escenario de crisis terminal o de crisis caótica que veíamos global y local, creo que con las últimas señales se pospuso, se suspendió. Así que bueno, nada, ahora hay que pensar con un poco más de tranquilidad y entender que la película, los drivers y los incentivos cambiaron. Cambiaron, ya la cosa funciona distinto. Como decía, ahora miramos las curvas y vemos que el arbitraje con la inflación americana funciona un poco mejor. Y ahora tenemos que pensar el tipo de cambio real. Las curvas están arbitradas como que el tipo de cambio real es de equilibrio, siempre, en todo momento. Y cuando vos tenés flotación funciona así. Ahora, no siempre el tipo de cambio está de equilibrio porque se mueve el tipo de cambio. Entonces, lo que toca ahora es empezar a ver eso. ¿Y de qué depende eso? De lo que vos decías, los flujos. ¿Cómo van a venir los flujos? Bueno, depende de la estacionalidad, depende si entra finalmente carry o no entra. Bueno, creo que ahora va a pasar más por ahí que por ver la cuenta de reservas netas. Que si era -10, -7, -8, es una cuenta. Entraron 12.000 palos, después veremos la meta del fondo, veremos cómo se cumple, pero hoy pasa, me parece, más por el flujo, porque el tema del stock ya está solucionado, por lo menos en el mediano plazo. Entonces, hoy el punto clave es volver a mirar los flujos. Y los flujos, en el corto plazo para mí, por la estacionalidad sobre todo, van a ser positivos. Así que tenemos un tiempito para poder hacer algo que es su especialidad y muchas veces no tenemos tiempo, que es armemos una cartera, digo, pensemos 6 meses vista y veamos a ver cuáles son las cláusulas, cuáles mejores van a andar y sobreponderemos. Bueno, creo que finalmente nos toca eso, nos toca volver a nuestro trabajo habitual, salir del minuto a minuto y volver a pensar 6 meses vista. Y esa es la gran victoria que hemos tenido con este nuevo esquema. Excelente. Mil gracias. La verdad, súper interesante todos tus comentarios. Un placer tenerte como invitado. Le doy las gracias a todos los que estuvieron del otro lado y los invito a seguirnos en el canal de YouTube y en las redes sociales, donde vamos a estar levantando la grabación de este video. Bueno, muchas gracias. Que tengan todos un muy buen día. Nos vemos. Gracias, Leandro. Hasta luego.